Buenos días a todos. Si fueran chinos se diría, Sancho Folé, Taijin, Chimuy, Toche Taika, ¿no? Algo así. No sé si suena bien, pero no. De pronto los chinos dirían, qué bruto, no hablo bien. Bueno, pero buenos días a todos. Dios les bendiga. No sé a cuántos conozco. Espero que a cada uno el Señor les bendiga hoy. Y en verdad cuando estaba escuchando la alabanza, yo estaba pensando, ya predicaron. Ya que digo yo si todo lo dijeron ellos, ¿no? En la alabanza. Entonces como que uno queda como pensando, ¿y ahora qué voy a decir? Bueno, pero quiero compartirles algo del corazón de nosotros. Esta predicación tiene que ver con el concepto que queremos trabajar con la gente en medio de la cultura china, donde ser papá es muy fuerte y donde los papás, lo que digan los papás se hace. No sé si se parezca algo a los colombianos en eso. Y es una cultura bien machista, bien difícil. Y por eso estamos desarrollando un tema sobre la adoración. Y a veces el concepto de adoración en nosotros es como, no sé, siempre pensamos en cantos y todo eso. Pero quiero llevarlo al aspecto de la relación de padres a hijos. Y de pronto ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver con adoración padres a hijos? Y tengo unas ideas, esta predicación está tomada de unas ideas de un ensayo escrito por Gerald Bray, y él hace un ensayo acerca de cómo se entiende que es ser padre en medio de la palabra, ¿no? No hay nada más especial cuando uno escucha entre los hijos, cuando los hijos expresan admiración de sus papás, ¿cierto? Cuando hablan de su papá y cuando ese hijo habla increíble de su papá, ¿no? Y eso es sorprendente, pero quiero mostrarles solo dos casos que pueden suceder. Entonces podemos mirar un contraste respecto a la forma de mirar al papá, ¿no? De decir, mi papá lo amo con todo mi corazón porque me ha mostrado su amor, me ayuda en mis dificultades, me escucha y entiende mis problemas, desea lo mejor para mí, cuento con él, pase lo que pase. Wow, ese papá debe estar muy feliz con esas palabras de ese hijo, ¿cierto? No sé cuántos hijos o hijas puedan decir eso de su papá. Pero el otro muchacho, otra persona diciendo, a mi padre lo odio en secreto. Le obedezco, pero no quiero hacerlo. Me enoja que él se muestre a los demás como bueno y no es cierto. Es mentira su vida recta y eso me enoja. Esos papás que se muestran tan rectos, pero en realidad en sus casas son tremendamente diferentes. No sé cuál de esos dos casos, son solo dos casos, pero ¿cuál de esos casos tú te identificas? Porque hay mucha problemática hoy en día acerca de las familias. Casi nadie quiere tener familia ahora. Eso es muy triste. Y creo que el enemigo está haciendo cosas para que nosotros no tengamos familias, ni tengamos buenos papás, ¿no? Siempre la frase es, madre solo hay una, pero no, cuando alguien dice, ¿y papás? No importa, ¿cierto? Papás hay muchos y irresponsables, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la adoración? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Cuando miramos esta situación con respecto a la adoración, hay dos palabras que usamos, admiración y adulación. ¿Cuál es la diferencia entre admiración y adulación? ¿Qué me dicen? ¿Qué es admiración? A ver, por este lado, ¿qué es admiración? ¿Cómo? Que valoras a esa persona. ¿Qué más? Reconocimiento.
¿Qué reconoces? Lo bueno que es. Bueno, a ver, ¿ustedes qué piensan de admiración? Respeto, amor. Oh, gracias porque lo dijiste porque no lo había escuchado. A ver, ¿y ustedes? ¿Qué piensan de admiración? Sinceridad, muy bien, excelente. ¿Qué más? Aquí este grupo. Muy bien, excelente. Resaltar esa bondad de esa persona. ¿Qué más? ¿Qué dijeron? Ejemplo, señor. Una mirada superior. Bueno, eso es admiración. Ahora les pregunto a ustedes la otra palabra. Adulación. Adulación. ¿Qué es adulación? Hipocresía. Wow. Cuando uno adula, ¿es hipócrita? ¿Sí o no? Uy, ya están. Bueno, vamos a hacer una. A ver, ¿ustedes qué piensan? Decir lo que él quiere escuchar. ¿Será que él quiere escuchar? No, porque eres tú el que adula. Ah, tú le dices lo que tú piensas que él quiere escuchar. Recuerda, la adulación sale de mi corazón. Uno le dice a la persona, lo adula, de pronto la persona no quiere que lo adulen, pero tú lo adulas porque tú crees y piensas que es lo que él quiere escuchar. Vamos a dejar esa frase aquí en paréntesis. ¿Qué más? ¿Qué es adulación? Una exageración de la realidad. Gracias por adularme, hermano. ¿Qué más? Claro. Estamos en ese paréntesis nuevamente, Leila, sí. Pero no es la persona la que está esperando la adulación, es otro el que lo está haciendo. Perdón, ¿por qué hacemos esto? Porque la verdadera adoración a Dios surge de la admiración que tengo a Él y no porque quiero adularlo. Vuelvo y lo digo, la verdadera adoración a Dios nace de la admiración y no o sea, se aleja completamente de la adulación. Y pensemos, ¿qué hago yo? ¿O adulo o admiro a Dios? Puedo decir muchas palabras, por eso te dije que era bueno poner el paréntesis. Porque ¿somos o no somos hijos de Dios? Entonces vamos a mirar el primer elemento que yo quiero ver en este pasaje que leyó el pastor. Vamos al el primer elemento. Pásalo, por favor. El primer elemento es la actitud de los judíos. Y yo quiero que ustedes, al mirar este pasaje que hemos leído, tan largo, pero con tanto que decir, solo vamos a mirar un detalle muy pequeño de ese pasaje, pero quiero que lo miren en este aspecto. La actitud de los judíos. Los judíos tuvieron una actitud y Jesús está confrontando a ellos en su época. Los judíos en la época de Jesús no podían llamar a Dios Padre. Era complicado para ellos entender a Dios como Padre. Y les molestó muchísimo cuando Jesús dijo mi Padre. Cuando Él dijo mi Padre. Jesús declaró a Dios como su Padre. Y le enseñó a todos sus seguidores a hacer lo mismo, a decir que era su Padre. Los cristianos hoy en día o en todas las épocas han dado por sentado que Dios es nuestro Padre. Eso ha sido así. Damos por sentado. Pero ¿realmente entendemos qué significa mirar a Dios como Padre? ¿Entendemos qué significa que Él sea nuestro Padre? Sabemos que el Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Qué dice?
Padre. Él fue el único que dijo eso. Y él usó una palabra que no la traducimos. Se ha quedado en todas las Biblias, en todas las traducciones, que dice Abba. Ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos no saben que se dice Abba Padre, cierto? Todos sabemos, del Abba Padre. Y no es traducida porque sabemos que tiene un significado, un sentido en el original muy importante para Jesús. Y hoy en día nadie encuentra extraño decirle a Dios Padre. Yo escucho a una misionera que le dice, papito, mira, no sé qué. A veces yo me siento como, ¿cómo es que ella le dice papito a Dios? No, para mí es raro. Yo no sé si algunos le dicen así y oran, papito, ayúdame, no sé qué. No sé si lo han hecho. Algunos tienen esa libertad de hacerlo, ¿cierto? Pero no es extraño, porque a los discípulos el Señor nos mostró que debemos mirar a Dios como Padre. Pero la actitud de los judíos frente a ese hecho les molestó muchísimo. Y los judíos no podían mirar ese aspecto de Dios como Padre, que Jesús dijera eso. Entonces, por esa causa, dice la palabra, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Primer elemento que tenemos que pensar. Para Jesús decirle a Dios Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Ese era el concepto de los judíos. Oye, si ese fuera nuestro concepto y nosotros dijéramos a Dios, mi Padre, ¿me estaría volviendo igual que Dios? No sé, ¿cierto? Es una cosa que lo deja uno pensando. Y por eso la reacción de los judíos de querer matarlo. En el Antiguo Testamento rara vez se escribe o se dice de Dios como Padre. Vamos a ver unos versículos que nos hablan acerca de Dios como Padre. Por ejemplo, ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Regresa y ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Bueno, eso yo lo puedo decir con todo el corazón. ¿Por qué soy tan terco? ¿No? Entonces, ese sí, cosas que uno tiene en el corazón. Y soy como judío en ese sentido. Pero ahí están diciendo, Isaías, el profeta, está diciendo que Dios es Padre. Algo que no podían decir los judíos. Y el otro pasaje dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Nuevamente Isaías está hablando de esa manera. Llamar a Dios Padre. Si un judío reflexionara en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, y pensara, oiga, sí existió esta manera de poder expresarle a Dios que es mi papá, que es mi Padre. Ellos miraban a Dios como creador, como el que les ayudaba, pero cuando Isaías habla de aquí, de Dios como Padre, está hablando de la redención, de mí, del que me redime, del Dios del pacto, del Dios que me ayuda a restaurar mi vida, que me saca de los problemas. Ese es el Dios que me levanta, es el Redentor, el que paga todo, el precio para que yo esté bien. Por eso es mi Padre. Tremendo. ¿Y por qué hablamos que es el Dios del pacto? Hay otros pasajes que quiero señalarles a ustedes para que vean que, aunque no se dice,
la palabra padre está implícito. Por ejemplo, el siguiente: eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel, ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su posición exclusiva. Eso está en Deuteronomio. Y está diciendo ahí, bueno, si pensamos que Deuteronomio lo escribió Moisés, está diciendo ahí, hablando que Israel es hijo de Dios. El pueblo son hijos. Y también lo dice el Salmo 103:13: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Esa comparación, obviamente le está diciendo, Dios es padre. Tan compasivo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una mala experiencia con su papá. Yo odié a mi papá. Yo lo odié. No soportaba estar cerca de él en el mismo cuarto. Odié a mi papá. Sus actitudes son muy violentas, muy fuertes. En estos días también tuvo una actitud difícil conmigo. Y me acordé. Pero yo lo he perdonado y yo lo amo. Y yo he recibido muchos malos tratos. Y mi forma de actuar es una forma de actuar muy congruente con lo recibido. No podemos dejar de ser o tener una relación muy fuerte con nuestro papá, aunque nos haya abandonado. Si nos abandonó, peor, ¿cierto? Porque decimos, yo seré también un padre abandonador. Yo también seré un padre violento, gritón, que siempre tengo la palabra, siempre lo que digo es la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad, y que todos tienen que hacer lo que yo diga, o si no lo hacen, están en problemas. ¿Cómo es ese concepto? Por eso miren, los judíos no podían ni siquiera nombrar el nombre de Dios, ni siquiera lo escribían, ponían unos punticos ahí. Cuando escribían el tetragramatón, era muy raro que lo escribieran. Y era una forma de evitar poder hasta aún escribir el nombre del papá. Y entonces, ¿qué tipo de relación estaban teniendo con Dios? Y toda la palabra está encerrada en que ustedes no se vuelvan solamente religiosos, sino que miren esa relación con Dios de una manera que no es así. Por eso Jesús viene y rompe ese pensamiento. Y viene y los confronta para que evalúen todas las cosas que están haciendo. Deberíamos ser la gente que le dicen: de tal palo, hijo de tigre. ¿Será que eso sucede con nosotros en relación con Dios? ¿O qué están diciendo de nosotros? Miren, ahorita en el funeral de mi mamá, un señor me dijo, yo no lo conocía. Entonces me dijo que él enseñaba yoga. Y me dice: ¿y usted qué hace? Yo le digo: soy pastor. Entonces, imagínate el contraste, ¿no? Entonces me dice, hablando de los cristianos, que una vez se subió en un taxi y se sentó en forma de flor de loto, y el taxista era cristiano. Y el taxista le dijo: señor, ¿qué está haciendo? No, me estoy sentando porque tengo problemas en la espalda. Le dijo: me da el favor y se baja del taxi. Y no me tire la puerta. ¿Qué ven la gente de nosotros? ¿Ven que somos de tal palo, tal astilla? ¿Ven en nosotros la imagen de Dios? ¿O qué ven de nosotros, los religiosos que simplemente somos como los judíos, que no entendían a Jesús, que dijera que Dios es su Padre y para ellos eso era un problema y tenemos que matarlo? Y a veces nos enseñamos entre nosotros en las iglesias a ser tan religiosos y a no mostrar a Jesús en nuestros corazones. Y no mostramos el sentido de adoración, de admiración, sino de adulación.
en Jeremías, Jeremías dice: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? Y no está hablando de Efraín, un muchacho de la esquina, ¿no? Está hablando de la tribu de Efraín que encerraba a Israel. ¿Acaso no es mi hijo preferido? ¿Qué corazón? ¿Ustedes han visto un papá que tiene un hijo preferido? Sí, yo no era el hijo preferido, dicen ustedes por allá, ¿cierto? Pero ¿cómo es que el Señor está diciendo esto? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de Él. Por Él mi corazón se conmueve. Por Él siento mucha compasión, afirma el Señor. Tremendas palabras de Jeremías. Conocemos a Jeremías como el profeta que lloraba y lloraba por ese pueblo que no entendía la voluntad de Dios. En cada caso que vemos en estos pasajes, vemos lo que implica ese reflejo del Padre que debía ser Dios para Israel. Dios había elegido a los israelitas como sus hijos. Por eso dijo: llamé a mi hijo de Egipto. Los sacó, los liberó, los rescató, los redimió. Les dio todo para que ellos fueran su pueblo, para que ellos entendieran que Dios era su Padre. Pero ¿qué hicieron los israelitas? ¿Cómo respondieron? Dios sí es un Padre, pero ¿cómo es que ellos no entienden que Él es su Padre? Cuando Jesús está confrontándolos, miren lo interesante, ustedes vieron el pasaje, ¿no? Cuando Jesús los está confrontando y les dicen: Dios es mi Padre. Entonces ellos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué dice que es su Padre? No sé qué, están todos furiosos, ¿no? ¿Saben qué hace Jesús con ellos en esa conversación? ¿A dónde los lleva? A que ellos confiesen que Dios es su Padre. ¿Sí lo vieron? Leámoslo. Vamos versículo a versículo. A ver, desen cuenta lo interesante. A ver, ¿quién me ayuda? Juan 8, ¿qué? 37 aquí. Entonces miremos un momentico cómo es la cosa. ¿Cómo es que Jesús sacó a relucir las cosas? ¿Sí? Jesús sacó a relucir esta dimensión enfrentándolos con el concepto de hijos de Abraham. ¿Sí? Y les estaba hablando de que ellos, en vez de ser hijos de Abraham, eran hijos del diablo. Y ellos dijeron: no, nosotros somos hijos de Dios. Miren lo interesante. Dice así: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y entonces dijeron: nuestro padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras son como las de las obras de ustedes son como las de su padre. Entonces le dicen una frase a Jesús muy fuerte: nosotros no somos nacidos de prostitución. ¿Por qué sería que le dijeron eso a él? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le dijeron eso? ¿Qué querían resaltarle a Jesús? ¿Lo de qué? Bueno. Y después de eso, miren la frase que sigue. ¿Qué dice? Solo un Padre tenemos, ¿y es? ¿Qué era lo que le estaban criticando a Jesús? ¿Qué le estaba diciendo? Que Dios es su Padre. ¿Y ahora qué acaban de decir ellos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente está criticando algo de lo que tú sabes quién es Dios y caen en su propia... Bueno, no sé cómo se diría. ¿Qué creen ustedes? Sus palabras los golpea hacia ellos, ¿cierto? Aquí está diciéndoles, les está enfrentando y ellos mismos confiesan: nuestro Padre es Dios. ¿De verdad? ¿Es cierto?
El Señor es increíble, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros ser como Él? Para que la gente llegara a confesar: sí, necesito a Dios, no está en mi vida, soy un pecador. Yo necesito a mi padre porque yo no tengo padre, me abandonó. Y necesito restaurar esa imagen de un padre abandonador. Y Jesús les dice: si fuera su padre, ustedes me amarían. Miren lo que el Señor está diciendo. ¿Tú le amas? ¿Amas al Señor Jesús? Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Eso es tremendas palabras, ¿no? Y dice: no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Es increíble esto que Dios está mostrándonos, esta relación. ¿Qué es adoración? ¿Es admiración o es adulación? Y nos preocupa a nosotros en esta época entender, porque la gente llega a una iglesia cristiana y nos ve a nosotros saltando y no sé qué, esos locos que están haciendo esas cosas. Y de pronto ven en nosotros un sentido, pero ¿qué ven en nosotros cuando no estamos en el culto? Cuando no estamos con la iglesia y nos movemos en nuestros negocios, nos movemos en nuestras casas, nos movemos con nuestros amigos o con quien hablamos? ¿Qué ven en nosotros? Pueden decir en ese momento: wow, esta gente sí es de verdad, se entiende lo que creen. Es muy difícil, hermanos. Yo en estos días, yo me he evaluado mucho. Mi mamá murió, sí, pero yo me veo con mi familia. Ayer estábamos evaluando cómo son los Beltrán, gritones y siempre tienen la razón. De tal palo, tal astilla. No sé cuántos de ustedes pueden evaluar sus propias familias, ¿cierto? Y por eso Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, estas son palabras muy fuertes. Y eso que es el pueblo de Dios, Israel es el escogido. Y de pronto dicen: ustedes dicen que son cristianos, ustedes dicen que aman a Dios, pero miren qué son. Y empieza uno a decir: ¿será que el Señor va a decir de nosotros algo así? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado?, dice Jesús. ¿Por qué no me creen? Esa es una pregunta muy fuerte que hace Jesús para nosotros. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¡Wow! Muy fuerte el Señor ahí. Pero es que yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Eres de Dios? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿De verdad lo tienes? Esas son preguntas que todos yo me hago, hermanos. Yo no estoy aquí porque soy el pastor y ese título es solamente un título. Yo no soy mejor que ustedes ni mayor que, bueno, de pronto soy mayor que algunos de ustedes, sí. Pero eso no es. ¿Qué es? Y dice Jesús: no estoy poseído por ningún demonio, tan solo honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Wow, qué palabras. Cumple la palabra del Señor: nunca morirás. Nunca. Cuando alguien habla de que yo no sé si voy a ir al cielo, pues yo sé que no estás seguro, pero si el Señor dice que tú que cumples la palabra nunca morirás, vas al cielo. Tú vas a estar con Dios porque cumples la palabra del Señor, porque estás con Él, porque Él es tu papá. ¿Dios es tu papá o no?
¿Todavía no es tu papá? Entonces dile, yo quiero que seas mi papá. Porque a veces no entendemos esto. Igual que los judíos que no entendían. No entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Aunque no fue algo natural para los judíos llamar a Dios Padre. Y cuando Jesús los provocó para que ellos dijeran, Dios es mi Padre, y tenían que admitir que Dios era su Padre, Jesús estaba haciendo una preparación para que sus discípulos entendieran un poquito más qué es adorar a Dios como Padre. Miren los creyentes, vamos a la segunda. Los cristianos llaman a Dios su Padre porque Jesús se lo enseñó. Sí, Él nos creó, pero para poder decirle a Dios Padre tenemos que entender que Él nos redimió. Solamente el redimido, igual que a los judíos, solamente el redimido puede entender que Dios es su Padre. Ninguna persona lo va a entender cuando Dios no es su papá. Lo dicen, lo expresan, pero no es una realidad en su corazón. Durante la caminata de Jesús aquí en la tierra, Él dijo, el que me ha visto a mí, se lo saben. Y entonces a veces nos equivocamos. Yo y el Padre. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué quiere decir el Señor con eso? El Evangelio nos registra cómo Jesús habla de ese ejemplo y cómo por decir que Él era su Padre, cómo lo atacaron a Jesús. Impresionante. Miremos las escrituras, de verdad, en el Nuevo Testamento encontramos vez tras vez que lo atacan porque Jesús decía que Dios era su Padre. Y cuando Él les enseña Padre nuestro, wow, ahí está rompiendo con un concepto y una lucha de esa religiosidad de la época. Miren, una vez Jesús estaba ahí enseñándole a la gente y había un paralítico y Él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hizo la gente? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué pasó ahí? Empezaron, uy, es que solo Dios perdona los pecados y ¿quién se cree? ¿No? ¿Qué? Y Jesús les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, anda, coge tu camilla y vete. ¿No? Muchas críticas a Jesús. Jesús fue muy criticado porque estaba hablando de Dios de esa manera. Porque Él sí puede decir que Él es el hijo del tigre y que está pintado. O que Él sí es la astilla, ¿cierto? De ese palo que está en el cielo. O sea que Él sí refleja esa imagen. Cuando vemos en el Génesis y Dios crea al hombre y a la mujer, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ahí? ¿Hagamos qué? Al hombre y a la mujer, ¿cómo? ¿Qué pasó con la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué pasó con la imagen? Cuando nos vemos como imagen. Si pensemos en la mujer, ¿cuánto hemos hecho nosotros los varones de las mujeres? Están en las revistas semidesnudas o desnudas, no importa. Se vende lo que sea con la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque no es imagen, sino placer. Es otra cosa. Es un objeto, no una persona. Es un objeto que nos va a servir a nosotros de placer. Eso es lo que hacemos nosotros los hombres. Nosotros los varones, ¿sí o no? Y hay mujeres que están dispuestas a ser objetos para los hombres. Por eso Jesús dice que Él vino a redimir al mundo. Por eso el concepto de padre tiene que ver con redención,
con cambio de pensamiento, con una cultura diferente. Alguien que entiende que las cosas no se deben mirar como las mira alguien que tiene pecado. Mire, un pastor hace poquito fue de Semana Santa a dar unas conferencias de República Dominicana. Y él dijo, el pecado embrutece. Y me gustó, y es verdad, el pecado embrutece, ¿sí o no? El pecado embrutece. Porque somos brutos cuando pecamos, nos volvemos cada vez más brutos en el pecado. Y a mí me pareció correcto. Y cuando tú pienses en el pecado, piensa en eso. El pecado te embrutece. De verdad. Yo no sé si se me acabó el tiempo, perdón. Creo que me pasé. Todavía estamos en el segundo punto y no hemos llegado al final. Miren, los pecados del ser humano tenían que ser pagados. No porque Dios sea vengativo, sino porque sus hijos humanos le importan. A Dios le importa. Tú le importas a Dios. Puedes decirle a la otra persona, tú le importas a Dios. Yo no hago esto, pero me parece importante que lo digamos, ¿sí o no? Tú le importas a Dios. ¿Te lo habían dicho antes? Tú le importas a Dios. Créelo. ¿Sabes por qué? Jesús vino por ti. Murió por ti. Entregó su sangre por ti. Lo más amado de Dios, que su Hijo vino. Y no entendemos muy bien esa relación de padre e hijo en Dios y Jesús, pero en el Padre. Pero ellos dos decidieron hacer eso, esa redención del ser humano, porque sí le importa esta situación. El Padre reconoció que tenía que haber algo para hacer para que estos humanos fueran redimidos. Y llevó a Jesús a los muertos y los resucitó para que esa redención pudiera ser aceptada por mucha gente. Por naturaleza somos criaturas, pero por redención somos hijos. Y entonces ahí está la diferencia, porque solo los redimidos del Señor son hijos de Dios. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has recibido a Cristo en tu vida, si tú no has entendido, y hoy el Señor te ha hablado, y es la primera vez que tú dices, bueno, sí, entiendo ahora, yo quiero ser hijo de Dios, díselo. Dile al Señor, yo sí quiero recibir esa salvación tan grande. Yo quiero eso. Porque ustedes son hijos de Dios y ha enviado a su Espíritu en su Hijo y ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Mira, vuelve el apóstol Pablo a usar la palabra de Jesús para hacerlo muy fuerte. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Qué tremenda revelación. Qué tremenda revelación. Eso está en Gálatas 4, 6 y 7, para que lo tengan ahí. En términos prácticos, la relación que el Hijo nos ha dado con Dios Padre es análoga a la suya. Ustedes saben de análogo, ¿no? ¿Qué es una cosa análoga? Pues similar, ¿cierto? El Hijo nos ha convertido a nosotros en herederos, coherederos con Él. ¡Qué alegría!, ¿no? Tremendo cuando uno le dan una herencia que no esperaba, ¿cierto? ¿A quién le disgusta que le den una herencia? ¿Quién dice, oye, te vamos a dar una herencia? Ah, yo no quiero eso. Pero que es una herencia para ti. No me hable de esas cosas. ¿Quién no quiere una herencia? El que no la quiere es un tonto, ¿sí o no? Uno le diría, oye,
A ti que te gusta tanto la plata y todas las cosas, ¿por qué rechazas la herencia más grande? ¡Qué tonto eres! Y a veces nosotros decimos, no, yo no quiero esa herencia. Y yo dice, pero ¿cómo así? Si es la herencia de mi padre, ¿cómo no la vas a recibir? El llamamiento que el Señor nos ha dado tiene un precio muy alto y es glorificar al Señor. Como el Padre me ha enviado y yo lo glorifico, dijo Jesús, así debemos hacerlo nosotros. Entonces, en esta reflexión tenemos que pensar en eso. Piensa ahora. Ya hemos hablado bastante, ahora piensa. Estás en este momento, si el Señor te ha hablado, ¿qué estás viviendo hoy con Dios? ¿Reconoces que Dios es tu Padre? Y de verdad, ¿tu adoración surge de la admiración que le tienes? ¿O son solo adulaciones de tu corazón? Toma un momento para reflexionar. Bueno, ya se ha hablado la palabra. Ahora tú piensa delante de Dios. Cierra los ojos, revisa tu corazón. Si hoy tú has venido aquí por primera vez, o segunda vez o tercera vez, pero hoy sientes, has entendido que tú no has tenido a Dios como Padre, que Jesús no ha sido tu Redentor, que tú no tienes una relación firme con Él, que no tienes al Espíritu Santo de verdad en tu corazón y necesitas de Él. Entonces, al darte cuenta de eso, dile al Señor, en tus propias palabras, dile al Señor, Señor, Dios, hoy al escuchar esto, me estoy dando cuenta que yo no te tengo a ti en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque solo he hablado de ti con palabras de adulación. Pero no entiendo qué es admirarte. ¿Qué es admirar al Dios que ha hecho todo por mí? Hoy te pido perdón. Toma mi vida. Toma mi corazón. Toma mi ser. Hazme una persona diferente. Hazme una persona diferente. Y a ti, hijo o hija, que tu padre terrenal no ha sido muy bueno, que no te ha dado buen ejemplo y que de pronto solo has recibido solo descuentos y maltratos y te ha gritado y te ha hablado mal. Dile al Señor, Señor, yo no he tenido un buen papá. No tengo una buena imagen de un padre. Mi papá ha sido violento. O mi papá ya se murió y fue muy violento con nosotros. O mi papá nos abandonó y nos dejó solos. Y no puedo comprender qué es tener un Dios que es mi papá. Te pido perdón, Señor, hoy por todo el resentimiento y la amargura que generó eso en mi vida. Y yo te ruego que me limpies mi corazón y mi mente y que yo pueda ver a mi papá, aunque él no cambie, verlo como tú lo ves. Y si ya murió, dile, aunque ya no lo puedo ver, yo lo perdono. Yo lo perdono de todo corazón. Señor, gracias por permitirnos aquí estar juntos.